ella ponía los huevos y el cerdito ponía todo lo que era la fiambería, el tocino, la jamonada, a lo cual el cerdito se negó rotundamente porque dijo: yo en ese caso voy a estar involucrado, tú estás involucrada, pero yo estaría comprometido. Y eso es lo que el autor da como puntapié inicial para mostrar que hay una diferencia entre lo que es estar comprometido y entre lo que es estar involucrado. Y va a hablar de diferentes aspectos y son temas que son bastante interesantes considerar. Y cuando el hermano Enrique me dijo si podía compartirlo, yo le dije: claro, puedo compartir, sin darme cuenta del tema que se tenía que tratar. Y esta semana ha sido un poco, digamos, extraña en lo que es el sentido de que he sido bastante bombardeado por ese tema, que es hablar de lo que es el compromiso del hombre, su rol como el hombre. Josu me dijo que me tocaba el domingo, la escuela dominical, hablar del rol del hombre. Llegué el día miércoles a la casa, mi mamá estaba escuchando BDN en el programa Correr para Ganar. Llego y el pastor dice: así que usted tiene que ser hombre. Después mi mamá me dice: tal pastor subió un tema esta semana, ¿de qué? De que hay que ser hombre. Y es como que el Señor bombardeara por todos lados de que hay que ser hombre. En el trabajo escuchaba a unas personas que decían: parece que es fácil ser hombre y es más difícil ser mujer. Y así me he visto bombardeado toda la semana de estas cosas que tiene que hablar este libro. Y hay un versículo que quiero que estemos considerando como puntapié inicial. En el libro de Romanos, capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 11. Ese va a ser nuestro puntapié inicial para este versículo, para el tema, para considerar todo lo que son estos aspectos. Dice Romanos capítulo 12, versículo 11, la primera parte dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nuevamente, pero la parte central, la parte A: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Oramos y comenzamos. Dios bueno, damos gracias por este tiempo que tenemos de poder exponernos a su palabra. Gracias, Padre, porque podemos tener un tiempo como hombres para poder tratar estos temas de lo que es el compromiso con las diferentes áreas, Señor, en las que estamos involucrados. Ayúdenos, Señor, a poder sacar aplicaciones prácticas. Rogamos, Señor, que sea su Espíritu Santo quien nos guíe a toda verdad. Y una vez más, Señor, rogamos que usted abra nuestros ojos para poder ver las maravillas de su ley. Ayúdenos, Señor, diríjanos a toda verdad y que este pueda ser un grato tiempo entre hermanos donde podamos crecer juntos. Damos gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Primero, antes de entrar al tema, ¿alguno me podría traer un vasito con agua para poder estar tomando? Bueno, leímos el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 11, donde mencionaba esto el apóstol: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Ahora, encontramos dos palabras que son interesantes para considerar. La primera es que diligencia, y la segunda, perezosos. Son dos palabras que pareciese que fueran lo opuesto, que se contraponen. Ahora, si las definimos, si usted busca en Google cuáles son las definiciones relacionadas a esto, usted va a encontrar que la palabra diligencia es hacer tareas con rapidez, cuidado, esmero y eficiencia. Y según el diccionario de la lengua española, dice que la palabra se refiere tanto a alguien veloz y listo en el obrar, como a alguien cuidadoso y activo que cumple bien con sus obligaciones. Gracias, hermano. Gracias. Y es interesante la parte final, porque dice que alguien diligente es alguien activo que cumple con sus obligaciones, alguien que es activo, alguien que realiza una acción. En su contraparte está la palabra perezoso, que se define como alguien con poca disposición para trabajar o hacer esfuerzo. Si encontramos un común denominador entre estas dos palabras, entre diligencia y perezoso, es la palabra trabajo, hacer un esfuerzo. Es decir que el común denominador entre alguien perezoso y alguien diligente es el mismo, es el trabajo. Ahora, el libro va a apuntar a que el cristiano tiene que ser comprometido con sus labores, lo que se relaciona directamente a estas dos palabras. El que es comprometido es alguien que es diligente, alguien que no es perezoso y alguien que realiza ciertas acciones. Ahora, la Escritura va a hablar de una persona que se comprometió con algo. Es interesante porque la Biblia va a tocar y va a decir explícitamente dos veces la palabra comprometido. En el libro de Proverbios y la segunda es en Lucas. Y va a hablar la Escritura de que alguien se comprometió a hacer algo.
¿Se acuerdan quién puede ser alguien que se haya comprometido? Que la Biblia específicamente dice que se comprometió a hacer algo. Les doy una pista. Alguien que se comprometió a entregar a alguien. Judas se comprometió. La escritura es interesante porque es la persona que dice aquí en la escritura que se comprometió a algo. Lucas 22:6 dice, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Dice aquí la escritura que buscaba una oportunidad, independientemente de que la acción sea buena o sea mala. En este caso era mala la acción que estaba haciendo Judas. Aquí dice la escritura que se comprometió y buscaba. Es decir, que el compromiso requiere un trabajo, requiere algo que yo tengo que hacer. No es solamente que yo lo diga. Muchas veces dicen que las palabras se las lleva el viento, o que yo lo escriba, pero el papel aguanta todo, sino que requiere que yo haga un esfuerzo, que yo realice una labor, un trabajo. ¿Qué significa? Que alguien que es perezoso no es alguien comprometido por la simple razón de que no trabaja, de que no tiene ese esfuerzo de trabajar. De hecho, la escritura en el libro de Proverbios va a hablar bastante de lo que es el perezoso y va a hablar en diferentes aspectos de lo que es alguien, de lo que hace el perezoso. Proverbios capítulo 13, versículo 4, dice la escritura, el alma del perezoso desea y nada alcanza, más el alma de los diligentes será prosperada. Ahora el perezoso, ¿por qué nada alcanza? Porque no realiza una acción, no realiza un esfuerzo, pero el diligente está constantemente comprometido con lo que lo hace, lo que le lleva a ser prosperado. El libro de Proverbios, nuevamente capítulo 20, en el versículo 4 dice, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Es decir, que el perezoso tampoco trabaja en el invierno, no quiere realizar una labor. Y de hecho, tal vez el pasaje que más se cita y que más habla de lo que es el perezoso es el Proverbios capítulo 6, donde es comparado con la hormiga. Y dice Proverbios 6:6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. En este caso vemos un contraste en donde pudiésemos mencionar que es un paralelismo antitético, porque vemos a dos cosas distintas. A un perezoso que no trabaja, pero lo está comparando y dice, mira a la hormiga que no teniendo gobernador ni señor, se prepara, hace una acción, está constantemente preparándose y lleva a un trabajo. Entonces, ¿qué es lo que podemos considerar nosotros? Es que un perezoso es alguien que no trabaja y que por consiguiente es una persona que no es comprometida. Pero alguien que es diligente es alguien que trabaja, que realiza una acción y que es comprometido. Y sus acciones muestran lo comprometido que está. No solamente queda en un escrito, en una palabra de yo me voy a comprometer, yo voy a hacer algo, sino que muestra con sus acciones qué tan comprometido está con su asunto. Ahora, el segundo punto a considerar es lo que dice el libro de Romanos, capítulo 11, el versículo que hemos leído, Romanos 11:2, en lo que requiere diligencia, no perezosos, es que si somos perezosos, no somos diligentes. Es decir, alguien que es perezoso no es diligente, es decir, que nos esforzamos o comprometernos o vamos a ser perezosos. Esa es la gran contraste que está aquí mostrando la Escritura. Ahora la pregunta es, ¿en qué aspecto yo debo mostrar diligencia? ¿En qué aspecto yo tengo que ser comprometido? Nosotros a lo largo del libro hemos visto diferentes temas que hablan diferentes roles, diferentes acciones que tiene que hacer el cristiano. Pero si usted recuerda, hay una palabra que dice aquí diligencia. Y el apóstol Pablo va a escribir a Timoteo en el capítulo 2, segundo a Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice la Escritura, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Es decir, que el cristiano, si tiene que estar empeñado en ser diligente en algún aspecto, es en presentarse ante Dios aprobado. Y lo tiene que hacer como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, que para ser diligentes, para no ser perezosos y para ser comprometidos, el cristiano, que no tiene que ser perezoso, sino que es diligente y comprometido, se tiene que presentar aprobado delante del Señor en todos los aspectos de la vida. No hay solo un aspecto en el que no tiene que ser comprometido. No hay un aspecto en el que puede decir, yo prefiero esta área, no comprometerme, yo no prefiero no ser diligente, sino que tiene que ser diligente en cada uno de los aspectos, porque así lo dice la Escritura. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado y como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. No hay nada en lo que se pueda avergonzar. Puede revisar toda su vida y no va a encontrar algo de que tenga que avergonzarse. La próxima semana, el día lunes, en el laboratorio, nosotros partimos con un proceso de acreditación. Eso significa que van a ir personas de una norma en específico a acreditar el laboratorio. Y tienen que ver todo el laboratorio. Y yo voy a ser probado, porque tienen que ver cómo yo hago las cosas. Y va a estar alguien al lado mío diciéndome, ¿y qué hace cuando llega? ¿Y qué pasa si realiza tal análisis, tal experimento? ¿Cómo usted lo hace? ¿Por qué lo hace así? Es decir, que todos los aspectos cuando yo pase una auditoría van a ser evaluados. Y aquí el apóstol está diciendo que yo tengo que ser diligente para presentarme ante ¿quién? Ante Dios. Es decir, que a quien yo le debo la vida, porque fuimos comprados a precio de sangre, a Él tengo que presentarme yo como alguien que es aprobado y que todos los aspectos de mi vida tienen que ser diligentes. Ahora, el punto que tenemos que tratar es en qué aspecto de mi vida tengo que comprometerme. En todos, ya lo respondimos. Ahora, ¿cómo me comprometo? ¿Qué tengo que hacer yo para ser alguien comprometido? ¿Qué características tiene el comprometido? Ahora, el llamado general del libro es basta de ser, el capítulo es basta de ser tibios, o me gusta como lo señala el título, basta ya de poner excusas y seamos el hombre que Dios quiere que seamos. Es decir, que basta ya de poner excusas, basta ya de no comprometerme con lo que atañe a mí en ser un hombre. No estamos hablando de que todos los que estamos aquí somos hombres, tenemos genes específicos que codifican para aspectos asociados a hombres. Nuestros cromosomas muestran que somos hombres, pero aunque eso lo represente, hay aspectos que tienen que estar presentes en los hombres. Y aquí el libro está mencionando que no podemos ser tibios, tenemos que ser comprometidos en lo que requiere ser hombre. Si vamos al libro de 1 Corintios, vamos a encontrar al apóstol Pablo que está escribiendo en su primera carta, 1 Corintios capítulo 16, ya finalizándolo, 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Primera a los Corintios 16, 13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Es interesante la frase que usa aquí el apóstol Pablo para decir portaos varonilmente. Porque aquí en nuestras Biblias, nosotros, en nuestras traducciones, son dos palabras, portaos varonilmente, pero en el texto original, en el griego, es solamente una. Y es el verbo que usted usaría para darle el sustantivo de hombre. Es decir, que está usando el verbo ahómbrate. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Y la palabra que usted está usando aquí es un verbo imperativo que tiene que ser realizado con urgencia y con énfasis. Está poniendo énfasis, está poniendo signos de exclamación, le está diciendo a los hermanos de los Corintios, ahómbrense, sean hombres. Eso está diciendo el apóstol. Y es interesante porque no solamente el apóstol Pablo dice que tienen que ser hombres, sino que también el rey David le dice a Salomón, sé hombre, esfuérzate y sé hombre. Y es interesante porque muestra las mismas palabras. El apóstol Pablo dice, ahómbrate y esfuérzate, y el rey David va a decir, esfuérzate y sé un hombre, compórtate como un hombre. Es decir, que no solamente basta con parecer hombre, sino que hay que también ser un hombre y comprometerse con ser un hombre.
Y ya vimos, en todos los aspectos de la vida, yo tengo que comprometerme y comportarme como un hombre y ser un hombre. El pasaje de Primero de Reyes, capítulo 1, es donde vamos a ver las palabras del rey David. Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Dice que llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Es decir, que el rey David ya está por fallecer y va a darle un consejo a su hijo: esfuérzate y sé hombre. Ahora, es el consejo que le da el rey David a su hijo, pero el versículo 3 va a mostrar cómo es que se hace hombre. Dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Y es similar a la actividad que estuvimos haciendo, porque el versículo 3 va a mostrar una causa, pero al final va a empezar a mostrar los efectos. Para que prosperes en todo lo que hagas, versículo 4, para que confirme Jehová la palabra que me habló. Y empieza a dar diferentes acciones. No quiero que nos enfoquemos en las bendiciones, sino que enfoquemos en lo que es necesario para ser hombre. Dice: guarda los preceptos de Jehová, pero no solamente requiere guardarlos en el corazón, sino que dice: andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrita en la ley. Es decir, que el compromiso para ser hombre no es solamente conocer, sino que es necesario llevar a la acción. Eso es lo que está aquí diciendo el rey David. Y si bien existen muchos aspectos en los cuales podríamos basarnos, pudiésemos hablar del compromiso en ser un jefe de hogar, en lo que es ser jefe de trabajo, en lo que es ser un trabajador, en lo que es ser hijo, en lo que es ser esposo, en lo que es ser un siervo de la iglesia, en lo que es ser algún área ministerial en la que yo me desempeñe. Todos esos aspectos, o muchos de ellos, han sido vistos en las clases anteriores, por lo cual no vamos a basarnos en eso, sino que nos vamos a basar en lo que dice el aspecto aquí, que hay que ser hombre, y eso significa guardar los preceptos de Jehová y andar en sus caminos. Es importante que el hombre realice y cumpla con su labor, porque si no lo cumple, puede generar una cadena de arrastre en su vida y que va a arrastrar a otros. El salmo que nos pasaba el hermano Enrique mostraba las consecuencias no solamente en él, sino que en su esposa, en sus hijos, en su iglesia, en la comunidad. Es decir, que algo arrastra. Ahora, si nosotros vemos el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, es un pasaje muy conocido. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si nosotros leyéramos, diríamos: no sabía hablar Josué porque el burro va por delante. No, Josué sabía lo que estaba diciendo. Él dice: yo y mi casa. Porque ¿quién es el responsable de su casa? Yo. Josué era el responsable de su casa. Y él dice: yo me voy a comprometer con el Señor, y como yo me comprometo, mi casa también. Es un arrastre que está haciendo aquí el libro. Y eso muestra la importancia de que nosotros tengamos un rol y lo cumplamos como hombres. Hay un caso que yo estuve sirviendo en el CB por 2 años, y yo no era el encargado de pasar el puntaje del club bíblico, pero muchas veces yo lo hacía en los hombres. Y nosotros teníamos diferentes ítems. Leer la Biblia en la semana, se aprendió el versículo, fuimos a la iglesia. Y hay un ítem interesante que es: ¿asistió a la reunión de oración? Algunos niños decían sí, otros niños decían que no. ¿Cuál es lo curioso y la tendencia que yo noté? Es que todos los niños que decían que sí iban a la reunión de oración es porque sus padres iban. Y los niños que decían no voy, sus papás daban la consecuencia de que no iban. Es decir, que la asistencia de un padre a un lugar, a una reunión, es importante para el hijo. Y puede arrastrarlo, es decir: si yo voy a ir, tú vas conmigo y vas a estar ahí. Por eso es importante también una acción de cumplir el rol, porque involucra a otras personas. Ahora, como señalamos en este libro de Reyes, en el pasaje donde hay diferentes aspectos relacionados a la ley del Señor,
¿Por qué es importante esto? Porque la Biblia podemos ver la forma en la que un hombre tiene que comportarse, cuál es el rol y cuáles son las cosas que tiene que realizar el hombre. El Salmo 78 va a hablar en un aspecto de lo que es la importancia de la Escritura. Salmo 78, el versículo 5 en adelante dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Dice aquí la Escritura que es la ley que se les impuso a ellos con una finalidad, de que pongan en Dios su confianza. La finalidad es que ellos no se olviden de las obras y que ellos guarden sus mandamientos. Pero no solamente eso, sino que el versículo está señalando una disposición que tiene que tener el corazón. Es un involucramiento total. ¿Y por qué es importante? Porque si no se pone como centro en la Biblia, se tiene lo que dice el versículo 8. Generación que es contumaz y rebelde, generación que no dispone su corazón y ni es fiel para con Dios su espíritu. Es decir, que la Escritura es importante en la vida de un cristiano, en la vida de un hombre, para saber cómo tiene que desarrollarse y cómo tiene que hacerlo. Ahora, si es vital, vamos a considerar qué es lo que dice la Escritura respecto a estos pasajes, respecto a lo que dice la Biblia y lo que la Biblia dice de sí misma. Y qué mejor que revisar el Salmo 119. Vamos a revisar ciertos pasajes de ciertos versículos y sacar ciertos aspectos para considerarlos. Me gusta este Salmo 119 porque ya son más o menos 3 años, 2 años y medio desde que yo llevaba poco tiempo en la iglesia y el pastor estaba predicando. Y en esa predicación dijo: le quiero invitar a algo. Dijo: esto no es para el que tiene tiempo, sino para el que quiere hacerse un tiempo. Y dijo: estudie el Salmo 119 y vea qué es lo que dice la Escritura sobre la Biblia. Y yo tengo aquí en esta libretita que dice bosquejo por partes, Salmo 119. Y fui desarrollando todo lo que dice. Como dice el pastor, hice la tarea. Vi el Salmo 119 y vi las bendiciones que hay. Podemos decir que este es el primero de los bosquejos, porque después el pastor me pidió que hiciera el bosquejo de los salmos. Y así comenzamos con un Salmo 119 que muestra muchas características que tiene que tener el hombre. Yo tengo aquí en verde características del hombre, en rojo tengo los mandamientos y las palabras que del Señor, y en azul tengo cuáles son las peticiones de oración que encontramos. Dice el versículo 1. Vamos a partir desde el versículo 1 en adelante. No lo vamos a leer todo, es un salmo bastante extenso, pero vamos a ir saltando ciertos versículos. Hay bastante que se van repitiendo y es interesante, oraciones que se van mencionando varias veces. Dice el versículo 1: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Si seguimos leyendo el versículo 15 y el 16, dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Es decir, que el pasaje, los versículos que hemos leído son cosas que el cristiano tiene que hacer y nosotros como hombres tenemos que realizar y llevar a cabo. La palabra del Señor no solamente tiene que ser algo que yo la vengo a estudiar cuando asisto a la iglesia, sino que tengo que estudiarla en mi casa y tengo que realizar esta labor de estudiarla y llevarla a cabo. Esas son cosas que tenemos que hacer. Ahora, ¿cuáles son las cosas que un hombre no puede hacer?
el versículo 51. Dice, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Un hombre no se aparta de la ley del Señor. Ahora dice, los soberbios se burlaron, y no se burlaron de mí, dice, se burlaron mucho de mí. Pero el hombre no puede dejar de lado las palabras del Señor. No puede hacerlo porque si vemos a lo largo del Salmo, el salmista va a mostrar que es preciosa la palabra del Señor, que es más importante que cualquier oro, cualquier riqueza que se pueda obtener. Y le da un valor incalculable a la palabra del Señor. No puede alejarse de ella, porque si se aleja de ella no va a poder cumplir con su rol. No va a poder realizar lo que tiene que ser. En la Biblia es donde muestra cómo hay que comportarse. Me llamó mucho la atención el pastor la semana pasada que estaba hablando de los aspectos que hay que hacer como discípulo. Y dijo, ¿y yo cómo sé cómo tengo que ser discípulo? ¿Eso viene en instrucciones cuando alguien se convierte? Está en la Biblia, aquí hay que leerlo. Hay que buscar en la Biblia cómo yo soy un hombre, cómo yo me tengo que comportar. Y cuando yo veo cómo me comporto, sin importar las circunstancias que me rodean, dice aquí el salmista, no me he apartado de tu ley. Sino que dice, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. ¿Qué más encontramos? Dice el Salmo, el versículo 63. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Cuando leí este versículo, fue imposible no acordarme de la lección, el llanero solitario. Y cuando dimos esa lección, el hermano que predicó dijo, no hay cristianos que sean llaneros solitarios. Un hombre no es el que es solitario, un hombre es el que anda con personas, el que se rodea de personas que le son de ayuda, que le son fuente de compañerismo. Y dice este versículo que es compañero, pero no de todos, sino que soy de los que temen y de los que guardan sus mandamientos. ¿Cuál es la importancia de ello? Es que el versículo 74 dice, los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Un compañero es alguien que se alegra de que otro ande en los caminos del Señor. Se alegra de que esté sirviendo, se alegra de que esté buscando al Señor y que no esté lejos de Él. Y si se alegra que alguien busque al Señor, ¿cuál es el contraste? Lo que dice el versículo 136. Dice el Salmo, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Es decir, que el salmista se entristeció tanto que fueron ríos los que botaron por sus ojos por los que no guardaban tu ley. Es decir, que yo me tengo que alegrar con aquellos que andan en la ley del Señor, porque ellos son mis compañeros, pero también es motivo de tristeza ver que otros hermanos, ver que hombres no están cumpliendo con su rol y que se están desviando de la ley. Y eso tiene que también a mí llevarme a actuar y llamarlos y hacerlos que vuelvan y que tienen que intentar volver al Señor. Ahora, nosotros aquí en la iglesia, si algo que podemos decir que caracteriza es que constantemente se está hablando de los discipulados y constantemente se está hablando de el querer estar junto a otro, de no estar solo, de estar, y dice, búscate a alguien que te acompañe, busca a alguien que esté contigo, busca a alguien que te apoye. ¿Por qué es importante eso? Porque es mejor dos que uno. ¿Y qué es lo que uno busca? Uno busca un compañero, alguien que le apoye, alguien que sea un apoyo y que no solamente le diga te estás bien, sino que también muchas veces tenga que entristecerse y decir no estás en la ley. Y eso es quizás lo que es duro. Ahora, ¿qué es lo que uno busca? El libro de Malaquías, me gusta lo que dice porque si hay un capítulo que habla bastante de lo que es el rol de los levitas, de los sacerdotes, es el libro de Malaquías. Ahora, Malaquías va a hablar bastante de lo que es los sacerdotes, lo que es su labor ministerial, pero va a hablar de una labor ministerial que quizás no es muy conocida, que es que ellos eran los consejeros del rey. Y Malaquías va a mostrar bien qué es lo que es un consejero. Y considero que es importante este pasaje porque muestra qué es lo que uno tiene que hacer con un compañero. Dice el versículo 4, Malaquías 2:4, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Leví está mostrando como el primero de los sacerdotes. Ahora, el primero de los sacerdotes fue Aarón, pero de Aarón viene de la tribu de Leví. Por eso se muestra a Leví como un tipo de sociedad corporativa. Y dice el versículo 5, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera
y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Eso es lo que hace un consejero. Tiene temor y está delante del Señor humillado. Pero dice el versículo 6, y es lo que hace, y es lo que uno tiene que buscar en otro hombre. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. Y no solamente eso, sino que dice, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote, del consejero, han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Eso es lo que hace un compañero. Eso es lo que hace un amigo. Eso es lo que un cristiano tiene que buscar. Alguien que le acerque al Señor y que no lo desvíe. Alguien que le haga volver a los caminos del Señor si es necesario, pero que también le diga de vez en cuando, estás haciendo un buen trabajo, estás haciendo bueno, estás cumpliendo con tu rol, sigue así. Ahora, ¿quién es quien se carga de hacer todas esas cosas? El Señor es quien provee también. Quizás una de las excusas que más uno puede escuchar o si hace una encuesta es que muchas personas dicen, yo no puedo ser hombre o tengo carencia porque tuve carencia de una figura paterna. Tuve carencia de alguien que me apoyara o que me enseñara cómo ser un hombre. Ahora, el Salmo 66, versículo 8, dice el Salmo, bendecid pueblos a nuestro Dios. Dije 68.6, perdón. 68.6 dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Es un versículo hermoso, dice que Dios se encarga, Él va a proveer una familia para los desamparados. Es decir, que Dios provee un ayudante, alguien que esté ahí para aquel que dice, no tengo a quien ver. Y Dios va a proveer a alguien. Y si nosotros miramos aquí, el hermano Enrique contó y dijo que éramos 19, pero somos más de 20 hermanos que estamos aquí. Hay 20 hermanos que podemos ser compañeros y que yo puedo decir, hermano Paul, necesito verlo usted en tal aspecto. Necesito verlo y necesito ver cómo usted se desarrolla como hombre. Y yo puedo tener eso en él porque Dios es quien se encarga de proveer una familia y hace habitar en familia a los desamparados. Aquellos que dicen, no tengo a quien ver, Dios se encarga de proveer a alguien a quien ver. Y por eso muchos hermanos hablan y dicen, tal hermano es mi padre espiritual. ¿A qué se refiere? A que yo a él lo pude ver. Porque no tuve quizá un padre a quien ver, pero tuve un padre espiritual. Tuve a alguien que me fue guiando. Ahora, ¿por qué podemos tener eso? Porque dice el libro de Isaías, capítulo 66, capítulo 63, versículo 16, me imparte este versículo, dice, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Y de hecho el capítulo 64 sigue con la misma idea y dice el versículo 8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. El Señor se encarga de proveer a alguien. Y el Señor se encarga también de poner gente en mi vida para que yo pueda ver cómo tengo que ser un hombre. Último aspecto para terminar del Salmo, dice el Salmo 119, versículo 67. Salmo 119, versículo 67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Hay un cambio rotundo en la vida de aquí el salmista cuando señala. Y es que la Biblia también nos señala en cuáles son las cosas que yo no ando bien, en cuáles son las cosas que yo tengo que cambiar y en cuáles son las cosas que yo también tengo que perseverar. Pero aquí dice el salmista que antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. La Biblia entonces también es quien genera cambios. Si nosotros leemos el Salmo 19, cuando empieza a hablar la Escritura de la palabra, de lo que es, dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel,
que hace sabio al sencillo. La Biblia es un espejo para nosotros que nos muestra cuáles son las cosas en las que tenemos que cambiar, cuáles son las cosas en las que tenemos que perseverar. Y es importante, como decía el versículo 67, hacer el cambio, no solamente conocerlo. Comienza con un reconocimiento, tengo que reconocer cuál es el aspecto de mi vida que yo tengo que cambiar, pero es importante que yo lo lleve a una acción y que muestre un cambio en mi vida. Y si vemos la Escritura, vamos a ver que hay muchos aspectos en los que fallamos. Muchas veces fallamos como hombres. Hay aspectos en los que deberíamos mejorar y que caemos quizás día tras día y que volvemos a caer y que nos esforzamos, hacemos un compromiso, pero volvemos quizás a fallar. Pero es nuestra labor como hombres salir de ese lugar, salir de eso, llegar a un compromiso y no caer. Hay veces en la semana que uno mira y dice, ¿cómo caí de nuevo en esto? ¿Cómo fallé en mi rol como hombre? ¿Cómo no pude cumplir con lo que el Señor me está pidiendo? Y esos son los momentos en los que la Biblia también es muestra también lo que yo tengo que cambiar, pero también muestra la esperanza, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, donde dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso nos recuerda que vamos a fallar, pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No significa que vamos a pecar deliberadamente, pero sabemos que Cristo Jesús es quien nos perdona, en quien hallamos perdón y en quien debemos esforzarnos. Es importante que permanezcamos en Cristo para poder desarrollar la labor, porque si estamos lejos del Señor no vamos a poder cumplir con el rol que Dios nos ha mandado. No vamos a poder cumplir con ser un hombre. El libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 6, va a hablar de lo que el cristiano tiene que hacer. Ahora eso nos lleva a mostrar qué es lo que tiene que hacer un hombre comprometido. Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Vamos lo que dice aquí la Escritura, y es que la manera en la que habéis recibido, hemos recibido al Señor por fe. Somos salvos por gracia mediante la fe, y tenemos que seguir en la fe. Y cada vez no nos mantenemos igual, sino que dice que estamos cada día más arraigados y sobreedificados en Él, porque además es el Señor quien nos va a dar de su gracia. Es el Señor quien nos va a dar la potencia y la gracia para poder ser hombres y cumplir con la labor que tenemos que hacer. Necesitamos estar cerca del Señor, no podemos estar lejos de Él, porque si no estamos cerca de Cristo no vamos a cumplir nuestro rol. Pero con Cristo, acercándonos a Él, arraigándonos, sobreedificándonos en el Señor, teniendo una comunión diaria con el Señor, vamos a poder cumplir nuestro rol. Porque dice Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La Reina Valera del 67 dice, porque de su plenitud todo hemos recibido. Y añade un poco más énfasis, dice, gracia en sustitución de gracia. Es decir, que Dios manda gracia y en lugar de la gracia que mandó, manda más gracia. Es decir, que Dios da la gracia para poder cumplir con nuestro rol. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que es necesario? Nosotros tenemos que cumplir un rol como hombres. Tenemos que cumplir con los diferentes aspectos que tenemos aquí en la Escritura, pero tenemos que ser hombres, como dice aquí en la Escritura. Hay que cumplir con lo que tenemos que hacer. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Hemos visto diferentes aspectos. Alguno podría decir, es que mi esposa no merece que yo la ame como Cristo ama a su iglesia, porque ella no es digna, porque no merece que yo sea así. Mi jefe no merece que yo sea un buen trabajador, porque no me respeta, porque no me valora, y él no es digno de que yo sea hombre. Mis hijos me respetan, mis hijos quizás no son los hijos que yo quisiera tener o que debería tener. Y ellos no son dignos de que yo sea un hombre, que yo cumpla mi labor como hombre. Quizás podría decir, mi iglesia no merece que yo sea un cristiano más comprometido porque quizás nadie se compromete, porque quizás no son los líderes que yo quisiera tener. Y por eso ellos no me merecen y no merecen que yo sea hombre.
y que yo cumpla como mi labor de hombre. Ahora, pudiésemos ser extremos y podemos decir, el mundo actual no merece que yo sea un hombre. Y no merece que yo, y ellos no son dignos de que yo me comporte y tenga la labor de hombre. Pero ¿quién está pidiendo que yo me hombre? Cuando el apóstol Pablo escribe y el rey David dice, ahómbrate, ¿quién es que está pidiendo que yo sea hombre? El Señor está pidiendo que yo sea hombre. Y Él sí es digno. Él es eternamente digno. Y el que es digno y me compró me está pidiendo y me manda que yo sea hombre. No importan las personas, si el resto no es digno, si a quienes yo tengo que mostrar que yo soy hombre y cumplir con mi labor de hombre no es digno, no importa, Cristo es digno. Y Él me demanda a mí que yo sea digno. Y como Él es eternamente digno, yo voy a ser un hombre y no voy a ser tibio, voy a ser comprometido con cada uno de los aspectos porque Él merece que yo sea un hombre. Oramos y finalizamos. Dios bueno. Mira, pastor.